hoy no es un muy buen día para los docentes. No. La verdad estamos de luto y no de casualidad. Hace un ratito estaba Sí. leyendo el escrito de una de las hijas de una de las docentes fallecidas, realmente conmovedor. Y bueno, realmente con mucha bronca, porque esto no tiene que pasarnos a los trabajadores, a los docentes, y bueno, era preanunciado. 9 semanas de huelga. Alguna Sí. desgracia iba a ocurrir, ya tuvieron que soportar la patoteada de la burocracia del gremio petrolero en la ruta y ahora, bueno, Represión este hoy accidente. también, ¿no? Anoche represión. Anoche cuando se enteraron de esta noticia, ¿te imaginas? Que los docentes querían entrar a la legislatura para obligarlos, entre otras cosas, a los legisladores a que sesionen y aprueben. Hay un proyecto muy limitado, pero digamos que ni siquiera eso es lo que están aprobando, de adelantar el pago de impuestos de algunas de las grandes empresas de la provincia para que se puedan pagar los salarios en tiempo y forma. Y ni siquiera eso aprueban porque, bueno, obviamente pueden más las petroleras, pueden más Aluar. Entonces es muy serio. 9 semanas 9 con un semanas. conflicto que el gobernador, que ha sido reavalado, ¿no? como gobernador, Mariano Arcioni, no puede, no quiere, no sabe resolver. Hablábamos hace un ratito con una docente de Esquel, Mónica Espina, y nos decía, él prometió esto en paritarias previo a las elecciones, que es lo mismo que en provincia, ¿no? Una muy buena paritaria ajustada a la inflación. Bueno, muy bueno corre por cuenta tuya. No, muy buena, digo en el sentido con respecto a los otros trabajadores, con la cláusula gatillo, de alguna manera ajustada a la inflación, y no se pudo cumplir. Sí, el reclamo es amplio. Yo estuve en Puerto Madryn y estuve en Trelew hace ya 2 semanas o 3, y realmente la situación es muy seria porque es una parálisis general de la provincia. Vos fijate que no funciona la obra social. Sí, para nada, no funciona para nada la obra social, o sea que todos los estatales que tienen alguna dificultad, ellos o sus familias, no tienen dónde atenderse. Hay 85 escuelas en situación de infraestructura muy grave, entre otras cosas. Una parte de lo que usó para pagar la última cuota que pagó a un sector de la docencia, lo hizo utilizando la plata que había recibido para resolver la situación de infraestructura escolar. O sea, se desparcha de un lado, ¿viste? Para poner en el otro. Bueno, hay una situación de escuelas ocupadas en Puerto Madryn por los estudiantes, por la comunidad. Es una situación muy, muy seria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el gobernador Arcioni, a propósito, adelantó las elecciones. Vamos a decir que fue uno de los que las llevó más adelante, porque en este caso, si hicieran ahora las elecciones, no ganan ni de casualidad, ¿te imaginas? Pero no tiene otra, te digo que esto no tiene mucha salida. En primer lugar, Arcioni se tiene que ir porque no puede garantizar el pago de los sueldos. No hay mucha vuelta con esto. Y es claro que él podría resolver el tema, porque los recursos están. ¿Sabes dónde están? En las cajas fuertes de Bulgeroni, de Pan American Energy, de Aluar. Los recursos están, lo que pasa es que los tienen que ir a buscar, porque entre otras cosas, las regalías que recibe la provincia son retenidas por estas empresas porque están puestas como garantía para el pago a los acreedores internacionales de la deuda pública. Entonces, lo que sobra incluso es pagado con muchísimo delay, con muchísimo retraso. Entonces, efectivamente, acá la plata está. El problema es que hay que animarse a sacársela a los que saquean la provincia. Entonces, es responsabilidad del gobierno actual, de los gobiernos anteriores, porque esto es el endeudamiento a partir de también la renegociación de la renegociación de la renegociación. Hay incluso algunas causas judiciales muy resonantes de denuncias donde están implicados todos, de anteriores gobiernos, el propio Arcioni, por desvíos de fondos, por sobreprecio de la obra pública, bueno, por un montón de temas de los cuales la población no tiene nada que ver. Y sin embargo, es la que paga con sus muertos, es la que paga con esta situación terrible de una educación y una salud que no funcionan, la que paga con la situación de incertidumbre terrible que genera estar en una huelga tan larga, porque alguno pensará que cuando hacemos huelga o huelgas tan largas son divertidas, ¿no? Están en la ruta con el frío tremendo que hacía, no es ninguna alegría, es
una necesidad, si no la gente no estaría con estas movilizaciones y pero renovando esta huelga, ¿no? Todo esto habla mal, insisto, del gobernador, ¿no? Que no tiene capacidad de resolución, sobre todo para darle una educación a la sociedad, ¿no? Que a la gente, a las familias, a los chicos, ¿no? Digo, no solo para resolver un conflicto docente. Esto es grave, esto realmente es grave, y también la información que no trasciende, que está oculta ya, ¿no? A nivel nacional, pareciera que no pasa nada. Mira, nosotros hemos estado distintos dirigentes de izquierda y sindicales docentes viajando, participando en las actividades, en las asambleas, trayendo información, llevando solidaridad, y le venimos reclamando en realidad a la CETERA hace mucho que tiene que haber un plan de lucha nacional, pero CETERA llega siempre tarde, ¿viste? Llegó cuando tuvimos la patoteada brutal de la burocracia del gremio petrolero, ahora después de estos 2 muertos. En realidad, si hubiera una medida nacional que acompañe y ponga en evidencia que esto se tiene que resolver, porque además esta es la antesala de otros problemas, porque la provincia de Buenos Aires también está en un nivel de exposición en relación a su deuda pública, en relación a los ingresos, que es la segunda provincia que viene atrás de Chubut, y la tercera es Mendoza. O sea, efectivamente, si este tipo de temas no se resuelven y no se deja de colocar en primer lugar a los acreedores y después a la población, vamos a otras provincias que van a tener las mismas situaciones o incluso a nivel nacional. Entonces, por eso la CETERA tendría que haber, desde el momento que esto se inició, desenvolver una gran denuncia nacional, un acompañamiento para obligar a que se tomen las medidas. Yo hoy lo escuchaba a Arcioni, digamos, haciéndose el consternado por la muerte de las compañeras, y realmente uno entiende la furia de los docentes y los estatales de la provincia de Chubut, porque el nivel de caradurismo, cuando él es el responsable, y cuando además la movilización de ayer en Rawson se hizo, entre otras cosas, para impedir que aprueben una ley donde se duplicaban los salarios del Poder Ejecutivo en el medio de este marasmo, efectivamente es imperdonable, porque las compañeras no estaban en la ruta viajando porque habían ido a una feria de ropa, estaban viajando porque no les pagan los sueldos, y encima el gobernador se quería duplicar el sueldo, y no importa las excusas de diferencia entre los salarios de los distintos poderes de la provincia, lo hubiera resuelto en otro momento. En este contexto y en el contexto de la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Porque esto no hay que no son cosas distintas, lo que pasa en el país. Digo, que suceda esto, que el gobernador quiera duplicarse el salario para él y para todos sus funcionarios, es algo de otro mundo, ¿no? Algo que no debería pasar. Adrián, tenías... ¿Qué responsabilidad crees que tiene el gobierno nacional en cuanto a los fondos de los salarios docentes? Bueno, mirá, viste, el gobierno nacional, sobre todo bajo la era Macri, no solo la era Macri, de hace ya muchos años, y desde el menemismo en adelante, y después ningún gobierno lo retomó, se han ido desligando los salarios docentes y del funcionamiento general del sistema educativo. O sea, aquella descentralización, aquel traspaso de la transferencia del menemismo nunca fue revertida. Aún con el reemplazo de la ley federal, por más que se reemplazó la ley federal de educación de Menem por la ley de educación nacional del kirchnerismo en 2006, la situación de la descentralización y la provincialización de la educación ha quedado intacta, con lo cual solo bastaba que viniera un gobierno todavía más empecinado en la fragmentación y entonces no quedó nada. Solo pagan incentivo docente, que está congelado desde el 2015 en 1.210 pesos, y la compensación para las provincias más pobres, que son las del norte. Chubut no entra entre ellas. Entonces el gobierno nacional envió una parte de adelanto de fondos que se había comprometido, pero de todas maneras no alcanza, porque mandó un dinero de infraestructura que se usó para pagar sueldos, entonces la infraestructura queda descubierto. Sin embargo, yo entiendo que en este cuadro de situación, obviamente el gobierno nacional tiene que salir al rescate, no hay mucha vuelta, porque acá la gente, y máxime, ahora poniendo la tragedia en el centro de la escena, esto no se puede permitir que siga de esta manera. Entonces, tienen que poner la plata. Tienen que, digamos, ponerla porque forma parte también de un concepto. No se puede decir que no hay plata cuando se giran miles de millones de dólares para la banca especulativa. Entonces, no hay vuelta con esto. Plata hay. Entonces, no hay vuelta. Todos son responsables porque además el pacto fiscal
que firmaron todos los gobernadores de todos los signos políticos, y por eso nosotros desde el Frente Izquierda insistimos tanto en la idea de que son todos parte de la responsabilidad. Es un régimen del FMI, todos sometidos a estas pautas, no importa si son peronistas, de Cambiemos, radicales, del socialismo de Santa Fe, todos firmaron el pacto fiscal. Y se sabía que con la firma del pacto fiscal había una cantidad de medidas, de ajustes, de gastos que caían sobre las provincias y de reasignación de partidas y demás, sí, que iban a llevar a más provincias al quebranto. Bueno, esto es... Entonces, acá hay una complicidad, se sabía que esto iba a pasar. Entonces ahora, lo que no puede pasar es que sigamos pagando a los trabajadores. Ya lo estamos pagando. Claro. Ya ahora lo pagamos con 2 muertes y 3 compañeras heridas que por suerte parece que se están reponiendo, pero a esas familias no le devolvemos nunca más a las compañeras. Y esto no puede ser, tienen que poner la plata para empezar a resolver este conflicto, y no tengo dudas que aunque aparezca la plata, Arcioni se tiene que ir. Romina, se está tratando en el Senado la ley de emergencia alimentaria. Una ley que lo analizamos acá. Si había motivos para utilizar un DNU, era para esto, ¿no? Cuando no había motivo para usar DNU, el gobierno de Macri se caracterizó por usarlos de sobra. Bueno, media sanción. ¿Qué te parece la ley? ¿Qué pensás que puede resolver la ley? Y todavía falta la implementación de la ley por parte del Ejecutivo. Mira, yo fui muy dura cuando intervine el jueves pasado en el Congreso. Cuando me tocó en la Cámara de Diputados hablar, denuncié varias cosas. En primer lugar, denuncié la represión de la que habían sido víctimas los movimientos de desocupados y piqueteros que estaban acampando la 9 de julio, el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones. Y que justamente la parlamentarización de un reclamo que, como vos bien decís, se podría haber resuelto de una manera directa, porque el gobierno tenía la ley esta misma vigente, o sea, la reasignación de partidas mediante la declaración de la emergencia está hace muchísimos años, con lo cual no había necesidad de aprobar nada nuevo. Tenía todos los instrumentos, lo que no tenía ni tiene es la voluntad política de resolver los conflictos, que no se resumen a la emergencia alimentaria. Entonces, la parlamentarización del reclamo fue una forma de desvío, de ganar tiempo. Vos fíjate recién hoy en el Senado, como vos bien decís, después va a ir a la reglamentación, después vamos a ver qué partidas son las que reasignan, hay que ver en qué momento Marcos Peña se decide a que realmente se aplique, con lo cual, mientras tanto, los comedores que están desabastecidos de alimentos, aquellas familias que no estaban recibiendo los bolsones, siguen sin recibirlas. Entonces después, la semana que viene, cuando el próximo martes 24 haya una gran marcha del sindicalismo combativo y de las organizaciones de desocupados, como el Polo Obrero, alguien va a decir, ay, pero ¿cómo? ¿No se aprobó la ley? Sí, se habrá aprobado la ley, pero todavía está años luz de que siquiera se vea la implementación. Y justamente esos compañeros que reclamaban la reunión con Stanley tenían 3 puntos muy concretos. El aumento de la asistencia alimentaria en forma inmediata, no solo para los comedores barriales, sino también para los comedores escolares, que es otro gran tema en todas las provincias del país. El otro punto es el tema de que ellos reclaman trabajo genuino y bien desarrollando planes de lucha, reclamando que les den puestos de trabajo, como eso no aparece por ningún lado. Obviamente tienen que aumentarse el monto de los planes, porque nadie puede vivir con 7.500 pesos. Y lo otro que han planteado es la apertura de las inscripciones, porque hay miles y miles y miles de nuevos despedidos, de nuevos desocupados, que no tienen ningún tipo de asistencia. Entonces, contra lo que el gobierno pregona, hay muchos menos planes que años atrás, porque hay solo 450.000 planes vigentes a nivel nacional. Sí, que la están pasando mal. Hay mucha gente que realmente la está pasando mal, y tenemos un candidato a vicepresidente, sería Tupar, que está diciendo que no hay hambre en la República Argentina, ¿no? Yo ya lo invité, no me tomó... ¿Vos querés debatir? No quiso, ¿Querés debatir? Sí, por supuesto que quiero debatir. ¿Con Cristina también? Con todos, desde el minuto cero. Dije en un programa de televisión, cuando me enteré de los candidatos, que quería debatir, puede ser para alquilar balcones, pero más allá de eso, de que por supuesto consideramos que vamos a debatir, yo ya lo invité públicamente a Pichetto. Si quiere, hacemos una pequeña paseo por La Matanza. No hace falta irnos muy lejos. No digo que nos vayamos al Chaco, o a Formosa, o a Salta, que por supuesto hay que mostrarle. A La Matanza, 1 horita de la capital, y encuentra perfectamente cómo efectivamente Argentina se puede parecer a las peores regiones de África. ¿Estás diciendo que Pichetto vive en una burbuja? Bueno,
Puede ser una lata de arvejas también. ¿Y alguna opinión acerca de sus últimas declaraciones, que lo del hambre es una exageración? Bueno, yo lo desafío a él, mira, no te digo ya vivir con un plan social, lo desafío a que viva con el salario de una maestra de grado. Y después que me cuente cómo hace para pagar las tarifas, los alimentos y darle a sus hijos la alimentación adecuada. Después charlamos, pero que se anime a hacerlo, ¿eh? Es como todos los que hablan críticamente los docentes, yo los desafío a que pasen, no te digo un mes, una semanita en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, si sobrevive a los escapes de gas, a los pozos que se desbordan, a los plafones de luz que se desprenden, a los cables pelados, a las paredes electrificadas y al agua contaminada. Después me cuenta, al finalizar la semana, cómo fue la experiencia. ¿Qué pensás de la actitud que tomó Macri, que no puede que no sorprenda, pero digo, después de las PASO, ¿no? Después de un cachetazo tremendo, digo, un presidente que salió con una reacción que no sorprende, pero que uno realmente no esperaba, y un vicepresidente que aún se pone un candidato, porque la vicepresidenta no, pero desapareció de escena. Te dije vicepresidente porque está actuando como vicepresidente. Totalmente. Estuvo en la inauguración de una obra hablando, uno se imagina como vicepresidente, ya no sabe cómo, en qué lugar del gobierno, pero uno lo ve más como integrante del gobierno que como candidato, ¿no? Pero a la vez con un discurso más radicalizado, ¿no? Un discurso fuerte, xenófobo, y esto de desafiante, decir, no hay hambre cuando todos reclaman. Digo, ¿cómo ves esta actitud? ¿A qué juega el gobierno? ¿A dónde nos quiere llevar? Bueno, mira, el gobierno, yo entiendo que el gobierno de Macri, digamos, quiere reforzar el camino que ha seguido hasta ahora y quiere reafirmarlo en el discurso, un camino que ha fracasado completamente, porque, viste, están aquellos que dicen, no, él vino a ajustar, entonces ha triunfado. No, él vino a tratar de hacer negocios él, las patronales amigas, las patronales agrarias, los bancos y demás, y digamos, una cantidad han hecho negocios enormes, pero un montón de otros lo quieren matar. Y además no vino a irse en 4 años de una manera completamente vergonzosa. Entonces es un fracaso estrepitoso. Sí. Es un fracaso estrepitoso. Entonces, efectivamente, creo que esta disociación con la realidad y esta idea de negar el cuadro social, bueno, es el mecanismo patronal habitual. Para él, todas las veces que ha hecho alguna declaración siempre ha sido contra los trabajadores. ¿Quién impide el desarrollo de la economía? Los capitales especulativos que dicen, yo no pongo un mango, sino me garantizás una cierta tasa de ganancia. Las patronales que dicen, yo no pongo un mango, sino flexibilizás más aún a los trabajadores. Los exportadores que van en la misma línea, o los trabajadores. No, él siempre dijo los trabajadores, aquel que se defiende porque no se respetan las condiciones de higiene y seguridad y se accidenta y no tiene más remedio que hacer un reclamo, ese es el culpable, ese es el que pone palos en la rueda, no las patronales que se llevan todo tipo de ganancias y que incluso cuando él ha tenido que colocar algún tipo de medida de emergencia que les haga pagar un poquito, bueno, más o menos lo cuelgan en plaza pública. Entonces, efectivamente, es un concepto de una clase patronal muy clara, y que sigue un libreto que, bueno, ha llevado a la Argentina al quebranto, y el tema es que los que vienen atrás no tienen un discurso muy diferente, porque vuelvo a insistir, vos fíjate, ellos se quejan de la oposición, tendrían que agradecerle a la oposición del peronismo en el Congreso. Es infernal la cantidad de leyes que le han votado de ajuste sin que ellos tengan mayoría. De loco. Él no podría reclamar más acompañamiento. Vidal en la provincia ha tenido un cogobierno con el masismo, con los distintos bloques del peronismo. No pueden acusar a la oposición, que ha sido cómplice de las políticas de ajuste, de que le hayan dado la espalda. Sin embargo,
efectivamente es una política de fracaso, de mayor endeudamiento, de quiebra de la industria, de despido, de crecimiento de la pobreza. Es un fracaso rotundo. El problema es que los que vienen atrás, como han sido cómplices de esta política, tienen un libreto parecido. Entonces, Macri dice, la reforma laboral por ley, Alberto Fernández dice, bueno, no por ley, no, veamos convenio por convenio. El modelo vaca muerta, sonamos. El modelo vaca muerta para los trabajadores nos tiene que hacer correr sudor frío por la espalda, porque es un convenio flexible, salarialmente, flexible en las condiciones de trabajo, flexible en cuanto a que violenta las leyes de trabajo y pone límites al derecho a llevar adelante medidas de fuerza, pero sobre todo que ha modificado las condiciones de seguridad en el desarrollo de la tarea. Por eso, en el tiempo que lleva el convenio de vaca muerta, unos 14 meses, van muriendo 8 trabajadores. ¿Por qué? Y porque como antes había que tener más trabajadores en la cuadrilla para que se trabaje con seguridad, ahora son menos, hay accidentes. Antes no se trabajaba con vientos a cierta velocidad, ahora se trabaja. Entonces la gente se cae en pozos, se accidenta y se contamina, y esto lo tienen completamente bloqueado. Entonces hay que rechazar todo este discurso del pacto social, de la reforma laboral, digamos, con un discurso NACAMPOP, pero que viene a atacar los convenios también. Romina, estamos cerrando el programa, pero Adrián te va a hacer la última pregunta. Dale. Semana de Memoria, Verdad y Justicia. Este lunes, 43 años de la Noche de los Lápices. Hoy se cumplen 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Te pido una reflexión al respecto. Eso, nada más, pues si no se va a hacer muy larga, Sí, porque tenía cortita, para continuar. Pero cortita. Bueno, no, mirá, creo que más que nunca, 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, con un nivel de impunidad, digamos, en los casos no solo de terrorismo de Estado, sino también hemos visto el fallo a favor de Milani, que es realmente escandaloso. Hemos visto cantidad de intentos de las declaraciones de Carrió insistiendo con la idea de que los genocidas si tienen más de 70 se puedan ir a la prisión domiciliaria, o sea, reforzando la orientación de la impunidad sobre los responsables del terrorismo de Estado, que bueno, nos tiene que llevar a reforzar la movilización, porque efectivamente tenemos, digamos, sobre nuestras espaldas la claridad de que los gobiernos, para avanzar con esta política de ajuste, solo pueden avanzar con más represión, con más judicialización de la lucha social. Hay cantidad de casos estos últimos meses de trabajadores que por luchar los han procesado. En el caso de Mendoza es un escándalo. Todo trabajador que sale a reclamar algo termina en un juicio. Tenemos a Daniel Ruiz preso por haberse movilizado contra la reforma previsional. Entonces, más que nunca, nos parece fundamental poner de relieve la relación entre la dictadura militar, el terrorismo de Estado y la desaparición de Jorge Julio López. Cómo esa impunidad tiene una continuidad en todos estos sectores represivos que siguen actuando. Y en ese punto es claro que los sucesivos gobiernos no han desmantelado ese aparato represivo y no se han abierto todos los archivos de la dictadura. Y esto es muy claro. Yo ayer estaba en una escuela secundaria en Marcos Paz, donde un poquito era la idea de explicar la historia de los centros de estudiantes y demás, y hacer la relación entre la dictadura y la actualidad, y mencioné justamente el tema de Jorge Julio López, cómo sobrevivió a la primera desaparición bajo la dictadura, pero en democracia, digamos, desapareció definitivamente, lo cual nos tiene que poner un cuestionamiento sobre este concepto, si estamos realmente en una democracia, ¿no? Romina, gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, recibimos así a Romina del Pla, la diputada nacional y candidata a vicepresidenta por el espacio FIT Unidad. Bueno, nos despedimos todos, hasta otro momento. Romina, nos vamos, los dejamos con Jaurechanos, le agradecemos los minutos que nos han cedido, los dejamos en la continuidad de